Ayer la perramenta estuvo alebrestada, ¿sí vio? Vi varias cosas, pero ¿a qué se refiere? Pues resulta que María Claudia Lacutir, que es como la Ah, presidenta de la Cámara sí. Colomboamericana, puso el siguiente trino. En la Cámara Colomboamericana seguimos escuchando las propuestas y posiciones de quienes aspiran a la presidencia de la República. Ujú. Gracias al senador Iván Cepeda por el espacio con afiliados y gremios para conocer sus posiciones y responder inquietudes sobre los principales retos de Colombia. Ajá. O sea, fue a Normal. hablar. Fue a Gente, hablar. gente que se sienta a hablar. Ajá. El man fue a Ajá. decidir sus propuestas. Ajá. Normal. Sí, Pues pues. un trino casual. Ajá. Digamos que en un país democrático eso es absolutamente normal, No saludable. pasa De hecho, nada. demuestra Sí. pues que hay un Un candidato diálogo incluso a la izquierda que que se está sienta. dispuesto a dialogar con esta gente. Lo puso a las 5:30 de la tarde, este Ajá. trino, María Claudia Lacutir, Sí. y a las 9:30 más o menos responde una de las personas que acá admiramos de la derecha, María Fernanda Cabal, Ok. el siguiente trino. Dice María Fernanda: preocupa que la Cámara Colombiana, una organización que representa los intereses del sector empresarial, le brinde tribuna a figuras como Iván Cepeda, cuyo historial político está alineado con la promoción del socialismo, la lucha de clases y una narrativa de odio hacia el empresariado. ¿Dónde queda el equilibrio en el debate democrático si se legitiman posturas extremas que han demostrado ser nocivas para la inversión, el empleo y la estabilidad institucional? Promoción del socialismo. Es un impulsador de la Es un socialización de los medios lobista de producción. del marxismo en la Cámara de Comercio Lindo cargo. Colomboamericana. Y no fue solo eso, sino que a las 11 de la noche, Ush. Trina, ¿cómo no? El perro mayor, Uy, qué Álvaro susto. Uribe Cerca Vélez, de la medianoche para hacerlo así más cerca de terrorífico. la medianoche. Antes de salir a cazar. Antes de salir a cazar almas Hombre, inocentes. sí. Dice, Colombia no necesita empresas ni gremios que vengan a apoyar a Ush. quienes quieran implantar el castrochavismo. Ush. Hágame el favor, Qué la fuerte. perramenta lebrestada, Ladrando, los pero filibusteros. ladrando a sus propios amos, que son los empresarios. Exactamente. Ya Está. hasta los empresarios les están dando la espalda. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Bueno, 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 bueno. Empieza La Central, el mejor programa de análisis político Del el, mundo del mundial. mundo mundial, el mejor programa de humor político, de sátira. Hay Aquí de hay de todo. todo. Si usted se preguntaba por qué esta madrugada tembló, es porque hoy es miércoles de Porque La de la Central. central. Y la Anunciando. Pachamama anuncia que se viene el mejor análisis de la política colombiana. Daniel, bienvenido una semana más a este su programa. Gracias, Pedro, gracias, ¿no? Siempre muy feliz de compartir set contigo, de que me invites acá. Según las indicaciones del profe, semana a Oigan, semana. ya aquí no podemos hablar de fútbol. Las tres personas directamente implicadas en la central estamos en receso, digamos. En receso, sí. Es que jugar de chorro todos los cuadrangulares todos los años Eso cansa mucho. cansa mucho. Eso cansa mucho. Pero decíamos ahorita justamente sobre esto, no está Nacional en la final, gana Colombia. Gana Colombia, Ya exactamente. que sea lo que Ya, quieran que Junior pase, campeón por decreto. celébralo Celebra curramba. lo curramba. Sería lindo que nos regalaran otro meme así Uy, como el de aquella oportunidad nunca difícil de faltan, sí. superar. Oiga, tembló, ¿en qué lo agarró el temblor o ni cuenta se dio? ¿O Yo qué? me estoy enterando que tembló, yo no me di cuenta que tembló esta noche. ¿En serio? No, no, yo duermo como ¿Usted no lo levanta no nada? me para nada. O sea, Oiga, yo no me di chévere. cuenta. ¿Usted sí? Sí, claro, no, a la hora que tembló yo me estoy levantando, porque a esta edad, ya a las 3:30 es como la segunda levantada a orinar.
Y estaba de verdad como despertándome y sentí el temblor. Sí. Sí. ¿Y se asustó? ¿Fue duro? Me parece que no fue tan duro como el último. Uy, es que el Es que último ese fue fue durísimo. brutal Sí, y larguísimo y hubo réplicas muy seguidas. sí. No, este fue como el cimbronazo, fue como más cortito. No lo sufrí tanto, Ah, bueno. pero sí se me Y arruga mucho con alcanzó a los... evacuar y eso. No, qué pereza. ¿No? No, ni siquiera. Cuando sentí que pasó un poco, abrí la puerta de la habitación para que los gatos pudieran entrar y ver Ajá. que estuvieran bien. Y tampoco Y lo ya. sintieron, ellos son como ¿No? usted. Entraron, se acostaron en la cama y se quedaron dormidos de una vez. Yo dije, no, aquí no hay nada que Pero hacer. usted ya estaba durmiendo. Usted estaba dormido. No, Y no, lo paró estaba él. como en una vigilia. Como en un momento de sueño o no sueño. Ajá. Uy, La claro. oposición sí estaba dormida completamente. Ajá. Y, y la despertó el temblor. Sí. Sí, 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 sí. Uy, no, duro, duro. No, yo no lo sentí, pero sí me está pasando, por ejemplo, hablando de la edad, que me Ujú. está dando mucho reflujo en las Ish, noches. horrible. Pero pues afortunadamente anoche no fue el No hubo caso. reflujo. Sí, No se puede comer después de las 8 de la noche, después de cierta edad, Daniel. sí. No, eso me estoy... Toca que me dé tips para afrontar la Sí, vejez. podemos hacer un episodio especializado en tercera edad. Sí, la Intro- trivia, sí. introducción a la vejez con la central. Oiga, Dígalo. me pasaron que la semana pasada Ajá. varias personas me enviaron en su rap Ay, de sí. Spotify Ajá. la central como uno de los podcasts que más Qué habían escuchado en el año. maravilla. Entonces, un saludo para todos ellos, qué Un chimba. saludo para toda esa Sí, gente. Oiga, hoy se me olvidó traer saluditos, pero sí, también recibí mensajes así. Y este fin de semana me vi ahí con una gente con la que hace rato no me veía, con unos amigos. Y también la gente hablando duro de la central y del no copeo. del no copeo, claro, todos los viernes también. Ajá, al mediodía aquí en el tercer canal. Oiga, venía pensándolo porque vi un afiche que decía Piero en concierto. Y yo, uy, La Daniel Sinfonía del debe Mar, estar claro, ahí para contando Navidad. los días. ¿Va a ir a ver a Piero también? No, pero no. Pero sí, sí estoy enterado de que viene a cantar la Sinfonía del Mar, que Ujú. fue ¿Qué es eso? como él sacó un disco infantil Ah, y es como, sí, le llama así la Sinfonía del Mar ay, y viene son a tocar canciones eso. infantiles y viene a tocar eso para Navidad. Chévere. Yo creo Muy que si no va lindo. a un concierto de Piero el mismo año, lo nombran ministro en el gobierno de Petro Seguro. o presidente de Colombia Humana o alguna cosa. Sí. Pero no voy a ir, pero sí, enteradísimo, claro. Enteradísimo, bueno, chévere. No, yo sí no sabía que venía Piero. Pero hablando de música y antes de que entremos con el salpicón de noticias, estoy un poco golpeado, parce, porque ayer se murió Jorge Ilegales, cantante de Ilegales, una banda pionera del punk rock español, Ujú. y una mente muy brillante, muy ácida, muy crítica. Y esta madrugada, ya después del temblor y tal, entró a Twitter a mirar como magnitud y datos del temblor. Y la primera noticia que me encuentro es que se murió Robe Iniesta, cantante de Extremoduro, otra gran banda de Ay, rock and roll parce. y pionera también del punk rock español, grandísima banda. Y murió. Están muriendo todos mis Ush, ídolos. parce, sí. Lo cual quiere decir que definitivamente la vejez me está respirando en la nuca, Dani. Claro, sus referentes de Todos, juventud ya todos. se están muriendo. Roy Barreras, por favor, No, cuídate no te mueras. muchísimo, muchísimo, no, no salgas. Porque claro, sería el trío de poetas, los otros dos eran unos poetas malditos y si algo Claro, me le llega a pasar a Roy, claro. yo ya no sabría qué hacer. Oiga, no, toca entonces buscar también otros referentes más jóvenes. Exacto. Jason Jiménez vi que va a Jason tocar otra vez en el Jiménez. camping, podríamos empezar por ahí. Ah, podría ser por Jason Jiménez. Sí, como más juvenil la cosa. Eh, es que yo ya no estoy para cosas juveniles. Ya, sería muy ridículo. Oiga, empecemos con el salpiconcito de noticias entonces. Vamos.
Usted ha utilizado aquí algunas veces una palabra que me gusta mucho para describir a la oposición y sobre Parlamento. todo también, pero sobre todo para describir su labor en el Congreso, el trabajo, pues trabajo, lo que ha hecho la oposición en el Congreso, que es filibusterismo. Ujú. Explíquele a la audiencia de la central, por favor, así brevemente, qué es esa vuelta, aunque yo sé que nuestra audiencia es muy erudita, pero No, no, pues digamos que un poco de la mística de la palabra es no explicarla. No, mentiras. si se nombra se rompe. Pues, bueno, pues los filibusteros fueron un movimiento, sobre todo en Centroamérica, Ujú, de gringos y de gente que se aliaba con los Estados Unidos en las guerras internas, ujú. en algunos países centroamericanos. Entonces, pues, de ahí, pues recojo esa palabra. Exactamente. Y aquí se ha utilizado, digamos que históricamente, sobre todo por parte de los liberales, para describir cuando los conservadores deciden hacer como trancón legislativo o hacer huelga Ujú, o desplegar cualquier tipo de jugaditas para entorpecer el trabajo dentro del Congreso. ujú. Y es una palabra que ha utilizado mucho Petro y el pacto histórico para describir de verdad lo que vienen haciendo hace 3 años en el Congreso, pues todo lo de la oposición. Y yo creo que ayer lo que pasó muestra muy bien eso, muestra que no es solamente como un relatico ahí pendejo del petrismo ardido y yo no sé qué, sino que de verdad hay una apuesta de la oposición por tener al Congreso como una trinchera en la que no dejan hacer absolutamente nada, no hay debate, no hay nada, parce. Ujú. Entonces no sé si pilló que ayer hubo dos cosas gravísimas para el gobierno en el Congreso. Si nosotros fuéramos los editores del que hubo, podríamos llamarlo, se lo hundieron a Petro Se lo nuevamente en hundieron. el Congreso. Y fue que se hundió primero la reforma tributaria en la Comisión Cuarta del Senado, luego de, pues digamos, varias discusiones y luego de que el gobierno decide presentar una reforma tributaria absolutamente peluqueada de la primera que había hecho y sobre todo que impactaba justamente a los más ricos. Era una reforma progresiva por lo que se veía, es decir, la carga tributaria caía sobre los que más tienen y el gobierno con el argumento de que los que más tienen en el país en este momento están pasando por una muy buena situación económica. Ujú. El país está creciendo más de lo que se esperaba, ¿cierto? Sí. Sectores como el turismo han jalonado un poco, ¿no? Pues de ingreso de billete al país. Y ha pasado, por ejemplo, a inicio de este año, Ujú. había mucha preocupación porque el Estado no tenía plata. O Exacto. sea, había un déficit billonario Ujú. en el presupuesto general de la nación y no se sabía bien cómo se iba a solventar. Estamos ya a diciembre, Ujú. hay algunos problemas de caja para finalizar el año, pero pues se pasó el año como sin ese Exacto. fantasma que estaba Ujú. ahí. Y también raya el parche que los partidos que se opusieron finalmente en la Comisión Cuarta, los que dieron ponencia negativa, eh, parte de ellos habían pactado hace poco con el gobierno el presupuesto general de la nación y obviamente la discusión sobre la reforma tributaria hacía parte de eso. Ujú. Entonces no solamente es como que se enquistan para que no pase nada, sino que cuando hay acuerdos los rompen totalmente. Sí, pero para ir a pedir puestos y para ir a pedir que les contraten Exactamente. gente en lugares del Estado si están. Exactamente, no, total. Y digamos que también aquí se les cae un poco lo que han venido diciendo de que el gobierno nunca se sienta y concerta y consigue consensos y le baja un poquito a sus pretensiones en el legislativo, porque de verdad, o Ujú. sea, lo que le decía ahorita, mm, el proyecto buscaba recaudar 16.3 billones de pesos, que era casi 10 billones de pesos menos de la propuesta inicial. Y esos 10 billones se peluquean porque, insisto, se establecieron una serie de acuerdos con la Ajá. U, con el Verde, pero no, Angélica Lozano y toda esa gente salió a... Ya están en modo campaña, ya no va a pasar nada. Exactamente. Y yo creo que la vuelta va por ahí.
Y es que, claro, garantizarle al gobierno ahorita billete significa que puede terminar obras, programas Exacto. sociales, entregar, que es lo que se hace en los 8 meses. Contratar. Ajá, contratar, exacto. Y es un golpe de campaña, bueno, muy digno de ellos. Entonces le propongo que veamos este videíto de Morris TV, donde nos crean ahí como el contexto de la vuelta. Listo. El gobierno nacional anunció que buscará todas las alternativas para evitar que se afecten los programas sociales luego de que la Comisión Cuarta del Senado hundiera la ley de financiamiento que buscaba 16.3 billones de pesos para completar el presupuesto general de la nación del próximo año. Con 9 votos por el no y 4 votos por el sí, la Comisión Cuarta del Senado hundió la ponencia positiva de la Ley de Financiamiento, lo que significa que se archiva esta iniciativa que impulsaba el Gobierno Nacional. Negada la ponencia positiva por la Comisión Cuarta del Senado, se entiende el proyecto negado, en consecuencia se archiva el proyecto. El ministro de Hacienda dijo que un pequeño grupo de senadores votaron en contra de la estabilidad macroeconómica del país y por eso tomará las decisiones que sean necesarias para que esta decisión no afecte los programas sociales del gobierno. Ministro, ¿cuáles proyectos sociales podrían verse afectados con esta decisión? Esperamos que los proyectos sociales fundamentales del gobierno no se interrumpan y no se afecten. Y para ello el gobierno va a tomar las decisiones necesarias que aseguren los ingresos tributarios con los cuales se financien las determinaciones que sean convenientes para la ejecución del presupuesto el próximo año. El jefe de la cartera de Hacienda calificó de irresponsable a este grupo de congresistas, pues desconocieron que por mayoría Senado y Cámara habían aprobado el presupuesto de 2026 que incluía la ley de financiamiento. Han generado un desconocimiento a lo que fue manifestado por las plenarias de la Cámara y Senado y han generado una desfinanciación irresponsable del presupuesto del próximo año. Ese acto con el cual desconocen las mayorías del Congreso, con el cual desconocen el presupuesto general de la Nación para el año 2026, implica unas consecuencias sobre la estructura de ejecución del presupuesto del año entrante que el gobierno va a analizar cuidadosamente. La coalición de gobierno reiteró que quienes votaron por el archivo no leyeron la ponencia positiva que incluía nuevos impuestos solamente a los más ricos sin afectar a la clase media y baja. Jugadita política con Dura. todos los fierros, sí. Gravísimo, gravísimo. Más al Ministerio de Hacienda que ha hecho tanto por este país en estos últimos meses, pues duro que se les caiga también por ese tipo de jugadas, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, pues yo creo que es como lo que vamos a estar viendo en estos últimos meses de gobierno. La oposición haciendo campaña, bueno, seguramente usted sabe mejor esto, pero también dicen que se van es a recorrer el país a partir del próximo año y pues ya poco puede salir del Congreso lo que queda de la legislatura, ¿no? Es cierto, lo cual yo creo que pone más que siempre, porque es una constante, algo sobre la mesa y es, o sea, de verdad hay que cambiar el Congreso. Ujú. O sea, esa de verdad tiene que ser una meta, obviamente a nivel de su quehacer del pacto histórico, pero yo creo que esa tiene que ser una meta más de la gente, Ajá, ¿no? claro. Como debe venir como de verdad de la indignación más auténtica y más orgánica ver que esta gente que se gana los berracos y famosos 50 millones de pesos al mes y que tiene una cantidad de prebendas, comodidades, altavoces, reconocimiento, honores, Ujú. pues se nos burla en la cara de una manera brutal. Les importa cinco si el Estado se queda corto de dinero solamente para castigar políticamente y buscar ventaja electoral. Les importa cinco discutir cosas como la reforma a la salud. Sí. Sí, o sea, es que es de verdad increíble y yo creo que esa debería ser la meta del otro año, de darle un batacazo a estos hijos de putas. Sí, sí, de acuerdo.
hay que ver cómo, ¿no? O sea, hay que ver quiénes aparecen, quiénes están lanzando. Sí, Podemos hacer pedagogía un poquito también sí, de las aguantaría. listas, tal. Ujú. Igual, muchas gracias por traer a Omaira Morales a este set, la periodista más importante del país, una persona que ha contribuido mucho a la comunicación en Colombia. No, si hay chiste no lo entiendo. No. Pero sí, Omaira Morales, Bueno, búsquenla. Obviamente Petro reaccionó y utilizó el término odio político para referirse a estos congresistas que tomaron la decisión. Así que veamos la reacción de Petrus. El presidente Gustavo Petro calificó de odio político el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso de la República. Además, el jefe de Estado señaló que la iniciativa solo tocaba a megarricos que han duplicado sus utilidades gracias al encarecimiento de la deuda pública. Para entender los peligros y las vulnerabilidades de cada sociedad. El mandatario colombiano rechazó el hundimiento de la ley de financiamiento por parte de las comisiones económicas del Congreso y calificó este archivo como odio político. El hundimiento de la ley financiera, como era predecible, no es más que el desarrollo del odio político por encima del interés nacional. Nadie cuerdo puede decir que ante un déficit no se debe obtener más recursos de una economía que está boyante y de unos megarricos que han duplicado sus utilidades gracias al encarecimiento de la deuda pública. El jefe de Estado aseguró que en Colombia hay un mecanismo construido por el Banco de la República para transferir decenas de billones de pesos a los megarricos del país. Solo se necesitaba que una parte de esas utilidades se devolvieran a la nación no más, pero el egoísmo social es tan grande que no quieren perder un peso de su riqueza. A pesar del hundimiento de la reforma, el presidente Petro señaló que no va a permitir que el déficit fiscal lo paguen las clases más vulnerables del país. Si la crisis no la pagan los ricos, la pagarán los pobres. Mientras nosotros seamos gobierno, no dejaremos que la paguen los pobres. Punto, las consecuencias imprevisibles comienzan a verse desde el día de hoy. El mandatario cuestionó que figuras públicas que hacen parte de minorías se hayan aliado a políticos tradicionales para el hundimiento de la iniciativa del gobierno nacional. Entonces, toda una agenda. Esto me acuerda de una canción de los Chicos del Maíz que dice: la única minoría peligrosa son los ricos. Y yo creo que de verdad, o sea, está comprobado, esta gente de verdad en un momento boyante para muchos de ellos no quieren aflojar, marica, y eso me parece muy, muy cruel, Sí. muy ruin. De hecho, dicen que se está estudiando la declaratoria de emergencia económica. Exactamente, esa parece que va a ser la alternativa del gobierno. Ajá. Esta mañana Julito No Me Cuelga entrevistó al ministro y el ministro da una explicación ahí que, bueno, no sé, Sí. porque ¿Qué decía? más o menos la vuelta es que la justificación está en que la decisión de una minoría de congresistas causa una afectación estructural que fue la aprobación del presupuesto general de la nación y que esa crisis fiscal que va a producir ese hecho pues es suficiente motivo para declarar una emergencia, una catástrofe y una emergencia económica. No sé, la Corte ha sido como muy tiquismiquis con el gobierno y no sé si esa argumentación dé para que pues, la Corte lo mantenga, porque el gobierno puede soltar el decreto, pero la Corte Y lo nuevamente que le dure. puede decir que no. Sí. ¿Y cómo ve, digamos, a Petro en esta coyuntura? O sea, ahí mostraban como los trinos del man, pues básicamente yéndose en contra del Congreso, Sí. diciendo que los pobres son los que van a tener que pagar. O sea, ¿usted cómo cree que la gente puede interpretar esto? O sea, primero que no le está pasando nada en el Congreso, si llega a declarar la emergencia económica. O sea, ¿usted cree que es una posición en la que básicamente el man está mostrando una debilidad o que de eso puede sacar una fortaleza para cambiarlo todo? Pues sinceramente a mí me parece un movimiento muy torpe de la oposición bloquear así la reforma tributaria. Tal vez incluso no buscar que se bajara el gobierno aún más o sí, como mediar y ganar, capitalizar políticamente de otra manera.
A mí me parece muy arriesgado y yo creo que lo puede fortalecer en términos de ambiente electoral para el otro año. Pero creo que ya a nivel de fiscal netamente, sí hay un agarrón de cuello muy brutal que yo no sé si la solución vaya a ser de verdad el estado, el decreto de emergencia, por lo que decía. Es que yo estuve leyendo como un artículo que sacó la Silla Vacía la semana pasada que muestra, bueno, cuál fue la clave para que el gobierno en este momento no esté penando tanto en términos fiscales, y es que básicamente está vendiendo deuda, ¿no? Entonces, al vender deuda, pues le entran ingresos, pero lo que dicen es que está corriendo el riesgo de pagar unos intereses altísimos en los próximos años. Entonces, también la situación económica para 2026-2027 no se augura tan buena como este momento. Ya. Eso puede tener mucho que ver con algo que decía el ministro de Hacienda esta mañana, y era que, bueno, él da, digamos, toda su argumentación técnica para llegar a la cifra que finalmente se presentó, y cuenta un poco de los acuerdos previos que habían hecho en el Congreso y de quienes boicotearon la cosa y tal. Y luego de eso sí se refiere como a políticamente el impacto que puede ocurrir. Y él no solamente habla de una afectación en lo que queda de gobierno para crearle un mal ambiente político, y se refería a algo en esa vía que usted señala, y es que tanto el presupuesto general aprobado como esta ley de financiamiento tenía recursos para los primeros meses del siguiente gobierno. Y un poco lo que decía el ministro era, también está visto que la derecha se está viendo tan jodida para ganar las próximas elecciones, que está pensando incluso en ya dejar corto a un eventual gobierno de Iván Cepeda. Claro. Es una movida, hijo de madre. Y es que estamos acostumbrados a una élite que no cede en nada. Nada. No, y eso ha quedado muy claro. De ninguna manera. Años. Sí, el otro día, por ejemplo, charlando con gente. ¿De la élite? No, del gobierno. Pues con parceros, como si usted se fija en América Latina, como que hay países en los que pues hay una disputa, pero siempre ha habido como alguna oleada de cambios, ceden, tal. Pero en Colombia es una talanquera puesta ahí para todo. O sea, es que ni siquiera en un gobierno de izquierda se logra romper con toda la cantidad de beneficios y de inequidades que se mantienen en este país. Cierto. Y es increíble cómo esa incapacidad de ceder hasta en lo más mínimo, como una reforma que le dé algo de solvencia al Estado, pues ni siquiera en eso lo hacen. Entonces es como muy rancia esa élite colombiana. Totalmente, parce, totalmente. Y entonces ahora lo que tenemos, al menos hasta este momento, es como dos vías supuestamente. La que empieza a plantear el gobierno del decreto de emergencia y la que empieza a demandar la oposición al gobierno, y es la de usted tiene que recortar. Claro, recortar programas sociales, recortar obras, recortar todo lo que implique mostrar resultados. Y esto lo deja claro mi gran amigo y referente Jorge Alfredo Vargas. 7 de la noche, 18 minutos. El Congreso hundió la reforma tributaria del gobierno nacional. Tras la derrota, el presidente Petro y su equipo arrancaron a evaluar la posibilidad de decretar una emergencia económica. El resultado en la Comisión Cuarta del Senado: 4 votos por el sí, 9 votos por el no. En consecuencia, ha sido negada la ponencia positiva de este proyecto de ley. Este fue el punto final para el proyecto de reforma tributaria. Fue hundido luego del aplazamiento de varias ocasiones de debate en las comisiones económicas. Para muchos congresistas se trataba de un hundimiento anunciado. El debate se dio de fondo. Lo que pasa es que no nos iban a cambiar el voto con opiniones como que esta ley era buena para las clases medias. No es cierto. Para congresistas defensores de la tributaria aún existía espacio para concertar
pese a que hubo 2 sesiones en donde el quórum para decidir fue desbaratado. Solamente, ¿qué tocaba hacer? Pues aprobar la ponencia positiva y eliminar lo que había que eliminar si no estábamos de acuerdo. En el Congreso aseguran que en varias ocasiones el partido de gobierno rompió el quórum para que no se diera la discusión del proyecto, pues lo que buscaban era decretar una emergencia económica. Tienen listo el decreto, pero nosotros tenemos a la Corte Constitucional que blinda al país. La emergencia económica procede únicamente, ojalá no suceda por una catástrofe, una avalancha, un terremoto, la erupción de un volcán, es decir, por algo impredecible. El ministro de Hacienda no niega la posibilidad de decretar emergencia económica que ya estaría estudiando el gobierno. El presidente Petro ha sido muy enfático en el sentido de plantear que es necesario tomar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las metas fiscales para el año entrante. Por lo pronto, el presupuesto del próximo año le faltan 16 billones de pesos. Tras el hundimiento de la reforma tributaria, expertos recomiendan que el gobierno reduzca el gasto público. Afirman que no hay argumentos para declarar una emergencia económica. Con un presupuesto de 547 billones de pesos para el próximo año, desfinanciado en 16.3 billones y con el proyecto de reforma tributaria que buscaba recaudar ese faltante hundido, al gobierno, según los expertos, no le quedaría otro camino que hacer un recorte a ese presupuesto a comienzos del próximo año. El gran mensaje para el gobierno nacional es: se necesita garantizar un manejo mucho más austero de las finanzas del Estado. Una vez más, debe empezar con un decreto de aplazamiento del gasto que, dadas las leyes colombianas, se va a concentrar en inversión y habrá que esperar cuáles proyectos y cuáles regiones se ven más castigados por el necesario recorte presupuestal del gobierno ante la no aprobación de la ley de financiamiento. Ante lo planteado por el gobierno de decretar una emergencia económica como opción alterna al hundimiento de la reforma, los expertos dicen: algún otro tipo de llamados como emergencia económica y demás debería responder a un hecho sobreviniente, tipo lo que pasó en el Catatumbo, la emergencia económica del Catatumbo, pero ante la ausencia de esto, el gobierno no podría decretar nuevos tributos. Si bien para algunos sí se necesita una reforma, no se habla de nuevos impuestos, sino de una forma más eficiente de recaudarlos. Que las personas que no pagan impuestos y las empresas que no lo hacen, lo empiecen a hacer, muy importante. Y segundo, ampliar las bases de tributación. No es simplemente quienes ya pagan impuestos que continúen pagando más impuestos. Este camino ya se agotó. Otra recomendación es que el gobierno se concentre en formas de atraer inversión extranjera, algo que según los consultados se habría golpeado con la imposición de nuevos tributos. ¿Será que el terremoto de esta madrugada fue una jugada de Petro para la emergencia, para detener el hecho sobreviniente de la emergencia? Sí, muy chistoso que dice eso Angélica Lozano. Sí. Tiene que haber un terremoto, algo. Si no, pero ya esta madrugada tendría que haberlo. O la otra pregunta que podríamos hacernos ¿es Angélica Lozano un bulto de sal? Un bulto, es una pitoniza. Una pitoniza que, bueno, a nivel de apariencia... Bueno. Oiga, y de verdad, Angélica Lozano, Catherine Miranda, capitalizando esto a lo que marca, saliendo ahí las más defensoras, pues, de que no hay que grabar a los mega ricos, es ridículo. Sí, es ridículo. Uy, parce. Yo, pues, o sea, a veces como en el ejercicio de la oposición, se como que se pierde mucho el horizonte que plantea un partido político o un político personalmente, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿esta gente qué país quiere? Pues el oponerse por oponerse y eso también la gente lo interpreta mal, o sea, pues hermano, estamos acá intentando solucionar una situación muy puntual económica para el país, tratando de hacer una medida progresiva y pues sale la gente supuestamente alternativa a oponerse. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quieren ustedes para el país? Sí, yo creo que ahí Petro fue muy fino refiriéndose a lo del odio político porque es evidente. Sí. Y es un odio político dirigido a él. O sea, es increíble cómo el odio a una persona pueda generar este tipo de cosas y es que el Estado se pueda quedar sin billetes, sobre todo para programas sociales. O sea, eso no debería tener lugar en un lugar decente. Es verdad, es verdad. Qué dolor. De acuerdo.
Y el otro golpe entonces tuvo que ver con la reforma a la salud. Volvamos a Morris TV. La reforma a la salud volvió a ser bloqueada hoy por las bancadas de la derecha en la Comisión Séptima del Senado, que alegaron que el hundimiento de la ley de financiación dejó sin respaldo económico el proyecto que pretende cambiar a fondo la seguridad en salud de los colombianos y garantizar así un sistema eficiente y equitativo. ¿Quién redactó y quién firmó? Y lea el derecho de petición. Una tediosa sesión con extensas discusiones jurídicas y económicas marcó hoy el regreso del proyecto de reforma a la salud al primer punto del orden del día en la Comisión Séptima del Senado de la República. La derecha considera que el mensaje de urgencia y de insistencia que el gobierno presentó a la Cámara cuando se discutió allá su propuesta es insuficiente para cubrir con la misma figura jurídica el trámite en el Senado. La bancada de gobierno replicó y contrarreplicó a la oposición, pero no pudo evitar que se levantara la sesión, con el argumento de que es mejor escuchar ahora al ministro de Hacienda con el informe de financiación de la reforma ahora que se cayó la ley de financiamiento. Para el pacto histórico es una marrullería propia del filibusterismo parlamentario. Si no es una cosa, si no es la ley de financiamiento, que ya se dilucidó qué es lo que va a pasar con ella, ahora también son otros procedimientos, otros mecanismos que quieren ellos dilatar a través de un mensaje de urgencia que más allá del documento es la naturaleza de los colombianos de querer que esto se solucione una vez por todas. Filibusterismo, indudablemente que así es. Aquí lo que estamos viendo nosotros es un claro interés en mantener un negocio billonario en el sistema de salud que fue diseñado con la Ley 100 del uribismo. Están dilatando porque no quieren asumir el costo político frente a la opinión pública en hundir una reforma cuando tenemos un sistema en crisis. Ellos no quieren desmontar los negocios que tienen. Nos hemos quedado en temas jurídicos, nos hemos quedado en acusaciones, en oposición, en el gobierno que acusa y en la oposición que también señala. El presidente de la comisión, el liberal uribista Miguel Ángel Pinto, asegura que el problema está en la financiación de la reforma. Hoy no hay recursos, hoy no hay reforma. Pues ahora esperar al ministro de Hacienda que nos dice en la próxima sesión para que la comisión pueda tomar una decisión. Si se archiva o continúa un debate en una reforma que hoy a todas luces no tiene cómo salir adelante. El ministro de Salud asistió a toda la sesión de la comisión, pero como no le dieron la palabra para resolver las dudas de la oposición, se retiró molesto del recinto. Yo creo que de todas las reformas, la de la salud y la del trabajo fueron como las que más hicieron pelar el cobre de la financiación de los congresistas y de los partidos, ¿no? En todas queda claro, ya está en la tributaria, mencionábamos algo de eso, pero en estas no es casualidad, es que no es casualidad que justo los partidos que han venido recibiendo dinero del Grupo Bolívar, de Keralty, que son los que tienen intereses en la EPS, sean esos partidos los que se enranchan a que ni siquiera se discuta. Sí. Yo, viendo estas imágenes, como que se me revuelve el estómago de recuerdos de ver ese tipo de debates en el Congreso que no llevan a nada. Sí. O sea, me parece que es como todo es una pantomima. De guardar las formas, de que si no va el ministro se emputan y no respeta al pueblo, y cuando van y le ponen cuidado y cada uno dice lo que quiere decir para grabarse y montarlo en redes, pero son debates que no llevan a ningún lado. Y al final las negociaciones van es por otro lado, por un interés político hacia lo que pues ellos estén buscando en este momento, que seguramente será reelegirse en el Congreso, o algunos estarán aspirando a gobernaciones o apoyando alguna candidatura presidencial, o pues a lo que personalmente también puedan sacar del Estado. Entonces pues ese tipo de debates que supuestamente es el altar de la democracia, pues en realidad es más una pantomima. Y debajo pues es donde se cocina todo, ¿no? Y con Gaitán ahí de fondo, ¿no? Uy, qué violento. De verdad, sí. qué violento. Sí, yo creo que usted tiene razón en algo, y es esta gente se ha vuelto experta en estos 3 años, sobre todo en el debate de la reforma a la salud, en llevar el debate de su lugar natural, desplazarlo de su lugar natural, que debería ser, por supuesto, las comisiones, las plenarias, etcétera, a lo digital, a los medios de comunicación,
con más prejuicios y con más juicios de valor que con argumentos, pero dejándolo todo allá. Es en los debates en los medios, es en lo que sacan en las redes, donde supuestamente intentan mostrar que la reforma propuesta por el gobierno es un fiasco, pero llevan 3 años aplazando de todas las maneras posibles los debates. Citaron al ministro de Salud, como se veía en la nota. Llegó, no lo dejan hablar y no es que ahora queremos es al de Hacienda. Y el otro pobre viejo ahí ya cansado, cascarrabia, se va todo bravo, se jode más la relación política, o sea, el desgaste es brutal. A mí me pasó una vez, o sea, fui al Congreso por un debate de las primeras veces que iba como a ver un debate por el incremento en los precios de los combustibles. Epa. La citante era nada más y nada menos que Jennifer Pedraza. Y cuando entro... La única izquierda de Colombia, Jennifer Pedraza. Cuando entro está eso lleno de bombas. Yo como, esto es una piñata, ¿qué es? Tal. Lleno de bombas. Yo no traje regalo. Bombas de helio y con serpentinas abajo. Ajá. Y las serpentinas tenían imágenes. Y entonces cada vez que alguien iba a hablar, alguien de la UTL de la vieja cogía la bomba y se la ponía al lado. Y bueno, y llegó el momento de la vieja, pone su celular, el live tan severo discurso. ¿Para qué? Severo discurso. Y uno, se prende esta mierda, severo debate. Van a responderle y cuando le van a responder la vieja se para y se va. Sí. Y yo digo, o sea, esto es un debate en el Congreso. Sí, es cierto. Es el show, la performance. De acuerdo. Y es que cuando de verdad se calienta la cosa y hay rifirrafes, es cuando trasciende a lo personal, ¿no? Ah, claro. Que me dice sicario, que me va a mandar matar, que esta me dijo yo no sé qué, que este me dijo machista, que es ahí cuando de verdad se escuchan y se encienden. Ajá. Mientras la cosa sea de la legislación o sea una discusión ideológica, les vale chimba. Les vale Están nada. en su juego político. Sí, no, de verdad. Sí, eso performativo como se ha comido en los últimos años el Congreso ha sido brutal, tiene toda la razón. Eso, pues 2 duros golpes en el Congreso, pero le propongo que pasemos a Bogotá. Nos miremos un poquito el ombligo porque la semana pasada salieron los resultados de una encuesta que se llama Bogotá, ¿cómo vamos? Es una vaina de percepción que lleva varios años haciéndose y mide pues diferentes temas de la ciudad. Y en este caso le propongo que hablemos del tema de las basuras. Específicamente de la basura más grande que tiene esta ciudad, que es su alcalde, Carlos Fernando Galán, porque la encuesta muestra que el tipo en este momento solamente tiene el 26% de imagen positiva, de favorabilidad, y traje algunos datáfonos, algunos daticos. Buenísimo. Que yo creo que van a ser muy importantes, no solamente para ver el desastre que de verdad es este tipo, sí, sino pensando justamente como en elecciones del otro año, en temas de Bogotá, que necesita Bogotá y eso. Entonces, pille, por ejemplo, la encuesta dice, el inconformismo con Galán se agudiza entre los más jóvenes, pues solo el 21% de la población entre 18 y 25 años aprueba su gestión, ¿no? Eso es generación Z. Sí, creo. 21% nada más, parce. Y entre 26 a 36 apenas sube al 22%. O sea, ni siquiera llega... O sea, ¿la aprobación está en los viejitos? La aprobación, para allá vamos, está entre la gente entre 36 y 45 años, también está bastante mal, 21%. Pero la cosa se pone interesante de 46 años para arriba, donde ya lo respalda el 65% de las personas. Raro. O sea, es un estilo... Muy fragmentado. Exactamente. Pero sabe que, no sé cómo lo vea usted, pero creo que tiene sentido, porque tiene sentido. Galán es muy vieja escuela, es un político vieja escuela,
muy rolo, muy cachaco, pero finalmente vieja escuela, con unas formas de Sí. liderazgo, de Y comunicación. así bien vestidito, entonces que las Exactamente. señoras del barrio dicen, véanlo tan bien puestecito, Exactamente, tal. ay, todo buen mozo. Sí, que todo decente. Ajá, exactamente. Y en términos socioeconómicos, aunque la popularidad se ha reducido en todos los estratos, ha perdido, en todos, la percepción negativa se concentra en los sectores más empobrecidos, donde solamente el 18% de la gente de los estratos 1 y 2, piensa que realiza una buena gestión. La mayor reducción se concentra en la clase media, que perder la 3 y clase 4. media en elecciones es severo tema. Estrato 3 y 4, con la caída de aprobación, póngale cuidado, del 48% al 29%. Fue una caída durísimo, brutal. Y los sectores más ricos de la ciudad es donde más lo respaldan, pero póngale cuidado a la caída. El año pasado lo aprobaba el 49% de los estratos 5 y 6, actualmente el 39%. Entonces en los dos sectores donde más o menos lo aprobaban, ha perdido más de 10% en cada uno. Es una brutalidad. Pues, parce, yo creo que Galán le está apostando todo al metro de Bogotá. Sí, le toca. O sea, ese es su caballito de batalla. Pero no va a llegar, o sea, Galán no alcanza a inaugurar el metro. No, le quedan 2 años, ¿no? Le queda año y medio. Mucho. No, No, 2 años porque es hasta todo el Sí, 2 años, 26 y el años. 27. Sí. O No, sea, no llega, el man no. le está apostando todo a Sí. esa obra porque, bueno, o sea, por ejemplo, ¿cómo se mantenían otras alcaldías? Pues le apostaban a otra cosa. O sea, por ejemplo, Lucho Garzón con los comedores comunitarios fue como una política dura y el man a partir de eso crecía. Pero este man le está apostando todo a algo que no existe aún, o sea, un proyecto. Sí. Entonces, bueno, si logra capitalizarlo políticamente, puede que le vaya bien, pero es que uno no ve nada más de gestión. No hay absolutamente nada. Y de hecho, otra cosa que me llamó mucho la atención de la encuesta es que la percepción de los bogotanos en general, como al futuro de la ciudad, cómo va la ciudad, cómo se siente en la ciudad, es relativamente positivo. La gente está contenta en Bogotá y también muestra algo que me pareció muy interesante y es una ruptura generacional en la que los millennials y los Z tienen mayor sentido de pertenencia, lo cual está bacano, que es algo que yo creo que muchos años se había criticado a la gente que vivía en Bogotá y es que no tenía como decía, amor por el terruño, claro, porque mucha gente venía de afuera, etcétera, pero ya con el paso de las generaciones como que sí hay un... Y aún así, al tipo le va re mal, o sea, la gente dice como que la ciudad bien, pero lo que tenemos ahí... Es que igual la ciudad se ha vuelto bastante juvenil, ¿no le parece? Sí, o sea, como sí, que sí, hay sí. un montón de festivales, de eventos culturales, Sí, es muy música viva. todo el tiempo. Y puede que, pues sí, como que de pronto la juventud se sienta más a gusto que antes Claro. en la ciudad. Sí, cierto. Y otra cosa que quería decir es, bueno, el plan de desarrollo de Galán se llama Bogotá Camina Segura. Y las cifras de seguridad no mejoran. No. O sea, no es solo la percepción de inseguridad, sino las cifras duras de seguridad en Bogotá no han cambiado desde este plan de desarrollo. Sí. Y la Secretaría de Seguridad tiene como 14 objetivos estratégicos donde no tiene ningún avance. Entonces, claro, o sea, listo, entonces le va a apostar a la seguridad, pero en términos de seguridad no he cambiado nada. O sea, las cifras, si usted las pilla, son muy estables en términos de seguridad en Bogotá, en homicidios, en hurtos, en lesiones personales, de hecho, sube. Entonces, pues bueno, o sea, no tiene dónde cogerse. No, nada. Y aún con el inmenso aparato de propaganda con el que cuenta, porque los medios siguen diciendo que es la maravilla, en especial la fascinación de Noticias Caracol con este man. Sí, es una locura, o sea, el man va prácticamente una vez por semana allá a decir sus cosas y a rendir cuentas y a la lavadita de cara, pero aún así es que no, la ciudad cada vez lo resiste más a él, a sus técnicos y... Yo creo que también es consecuencia un poco de la manera en la que se ha comunicado con la gente, ¿no?
No sé si se acuerda que en las épocas del corte, de los cortes de agua, culpabilizó a la gente por el mal uso también, del agua, claro. entonces que esto se va a extender es por culpa de ustedes. Sí. Y crisis de basuras, y entonces no, esto es culpa de la gente que no lleva la basura donde es. Sí, Y también. seguridad, no, esto es culpa de la gente que es una percepción, esto no. Y todo es culpa de la gente, entonces, no, pues, ¿cómo la gente va a llevar en la buena a alguien que le está diciendo que todos los problemas son de uno? No. Sí, es verdad. Viejo Y, pendejo. hay, como para cerrar lo de seguridad, hay unos datos también interesantes que muestran cómo todos los problemas, pues por lo menos los principales delitos se concentran en horas de la noche y de la madrugada. Entonces usted también cómo logra generar políticas y mecanismos para tener una ciudad segura en las noches, ¿no? Porque esta es una ciudad que no es 24 horas como las grandes metrópolis del mundo, donde no hay buen alumbrado público, hay un montón de callejones oscuros, de lugares hostiles, caños, etcétera. Entonces, usted también cómo logra crear esa seguridad en la noche, sobre todo. Sí, cierto. Ahí es un tema también de que la seguridad no es más policía y más restricción y más gran hermano, sino que la seguridad es eso. Espacios públicos transitables, seguros. Servicios 24 Servicios horas. 24 horas, una economía que motive a que la gente salga al espacio público y se lo apodere. Que cuando la gente sale al espacio público no esté la policía a los 2 segundos ya tratándolo a usted como si fuera alguien que va a cometer un delito. Todo eso. Pero sí, no, este modelo de ciudad no lo tiene y ojalá se siga hundiendo. Mi deseo para el 2026 es que Galán se siga hundiendo en sus heces. Bueno, ese era el salpicón noticioso del día de hoy. Y como siempre ñapa. La ñapa de hoy está súper desagradable. Nuevamente Julio Nava. Ese gran artista que es Julio Nava. No, es que veámoslo porque ¿qué? Gringo ven, por Maduro ven, y de paso llévate a Petro también. Gringo ven, por Maduro ven, y de paso llévate a Petro también. Él se peda con las FARC, quiere nuestra libertad, reclutar a nuestros niños, así narcotraficar. Gringo ven, por Maduro ven, y de paso llévate a Petro también. Hey, gringo ven, por Maduro ven, y de paso llévate a Petro también. Creo que se les pasó a Gustavo Bolívar meterlo en la lista Clinton por la feliz Navidad. Gringo ven, por Maduro ven, y de paso llévate a Petro también. Gringo ven, por Maduro ven, y de paso llévate a Petro también. ¡Hey! Esta es la gente que hace plata en la vida y se retira. Esto es el aburrimiento, la desconexión. Leer además un estribillo. No, es que usted sabe que yo no soy muy fan de Levi Rincón, pero en esta le voy a dar toda la razón porque Levi Rincón en Twitter se la pasa diciéndole que a Julio Nava, interpelándolo directamente, y le dice, oiga, salga un rato de esa casa en la que se pasa oliendo grandes cantidades de sustancias ilegales porque tiene el cerebro podrido. Y yo al principio decía como, uy, marica, este man sí es pasado, güey. Pero ahora que hemos visto los videos de Julio Nava, yo digo, no, es Levi terrible. Rincón tiene toda la razón, este man de verdad tiene ese cerebro frito, güey. O sea, qué personaje tan lamentable. Y estábamos hablando del Congreso ahorita, antes de hablar de la basura de Galán. Porque es que Julio Nava es candidato a la Cámara de Representantes. Yo no tenía idea. ¿En serio? Es el 111 por la lista del Centro Democrático al Valle del Cauca. Uy, y no, imagínate tú
Esto que acabamos de ver hace parte de su trabajo en redes sociales para hacerse campaña. Sí. Y la Central Periodismo de Verdad, pues hice la tarea de entrar a la página de Julio Nava, de su candidatura, y me encontré 3 mensajes de apoyo que él pone en su página. Pongámosle cuidado al del centro, por favor. Carlos Vives. Simulado. Simulado. Sí, porque esa foto no es Carlos Vives. Carlos Vives, artista colombiano simulado. Güey. Y póngale cuidado a lo que escribe el supuesto Carlos Vives. La visión de Julio sobre la economía naranja y el apoyo al talento local es exactamente lo que Colombia requiere para potenciar su identidad ante el mundo. Carlos Vives simulado. Y como lo señalaba Benja, a la derecha, Andrea Echeverri. Una estudiante que se llama Andrea Echeverri. Ay, no. Esto ya me pareció. Y la primera le faltó decir que era María Fernández, sino Patricia Fernández. Y ya. De verdad. Una blanquita, como mona. De Agua Sí, Blanca. sí, cierto. Dice que líder comunitaria de Agua Blanca. Y es una imagen de stock por allá de una modelo más blanca y más rubia que quién sabe. Líder comunitaria del distrito de Agua parce. Blanca. Este es candidato al Congreso. Uy, no. Esto es lo que debe motivar la indignación de la gente para que en marzo, de verdad, haya un batacazo y sacar En a toda eso la quedó el ferramenta. Centro Democrático. Y que Que la lista al Senado. tenaz. Oiga, deberíamos revisar las listas al Senado. Sí. ¿Cómo quedaron? Tienes razón. Esa lista al Senado del Centro Democrático. Ush, no hay nada. No hay No hay absolutamente nada. Se acabó eso. Se No. acabó ese chuzo. Se acabó ese chuzo. Sí. Ya la Cabal, Ujú. la Paloma Valencia, la gran Su querida Paola Paola Holguín, Holguín. quisieron dar el salto a la presidencia, se van a quemar y quedó esa lista Jodido. destetada, no hay Sí, nadie. sí, sí. En cambio, el Partido Liberal puso como cabeza de lista una chef, A Leonor. a Leonor Espinosa, conocida Leonor por Espinosa. robarse las recetas de cuánta cocinera Sí. comunitaria existe en este país. Pero va por cámara. Ah, ya es Sí, Cámara por Bogotá. Porque sí, el tiene razón. que la encabeza es el actual presidente del Congreso, Lidio García. Nuestro artista vallenato favorito. Ajá. No, Sí. terrible, parce. Bueno, esa es la actualidad política de los últimos No, días. espectacular. Muchas gracias, Julio Nava, por existir. Qué gran manera para ir cerrando este año. Oiga, sí, ya se va a acabar Ya. esta vuelta. Pero bueno, no, veamos producciones de verdad. Hombre, Veamos nominados al Festival de Cannes del otro año. del próximo año. Vamos a estar en San Sebastián Ajá. presentando esta pieza. Exactamente. De arte. Que revoluciona la historia de las series digitales. De este país. Exactamente. ¿Cómo no? Entonces, ¿qué lo vemos? Veamos un capítulo más de La Hora del Almuerzo. Sí, sí se puede. ¿Qué más? ¿Qué cuenta? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo perfecto. ¿Por qué? Entonces se va a almorzar con David. Ay, sí, deje ese almuerzo, disque ensalada. ¿Ustedes de cuándo trayendo ensalada? De esa vaina ahí para por la noche y camine y gorreamos almuercito. No, parce, yo a ese man no le camino. Ah. Vea, desde que convocaron otra vez elecciones al comité de convivencia, ahora sí, llevándole almuerzo a todo el mundo, invitando a toda la gente, pero que todo el año se olvidó de nosotros. Ay, hermano, pero es que usted sabe que son épocas de elecciones en la empresa y cuando hay elecciones, pues todo cambia, más bien a lo bien. Guarde ese almuerzo, vamos para allá, comemos gratis, que es como nos gusta, y quedamos bien con el man, que ese man igual va a quedar ahí elegido. ¿Será? Pero por supuesto que sí, ay, hágale. No, parce, ¿y eso para qué? ¿Para quedar
ahí comiendo en ese fruver que tiene, no, yo no me pierdo nada. Pero si hasta las que trabajan doble turno allá van a ir, camine. Que va, es que además usted sabe que va a ir el jefe, entonces a mí pues no me gusta. No, este man ahí todo escéptico siempre con el jefe. ¿Por qué? Al contrario, si va el jefe, eso termina en farra. Ese man se le pega la aguja en algún momento. No, pero si ese man ahora no pega el ojo desde que sabe que vuelve Vero, pues anda pidiéndole resultados a todo el mundo. Y como nadie ha camellado, Claro. el man ahora dice que es que quiere cambiarle los estatutos a la compañía. ¿Los estatutos? ¿Y eso como por qué o qué? Ve tú a saber, le está echando la culpa a toda la junta directiva. El man dice que es por ellos que no se ha hecho nada. Pero razón no le falta al viejo. No vio 40 años esos manes encargados de la empresa y la empresa vuelta a nada. Las paredes cayéndose, humedad por todo lado, ratas en todas las oficinas. No, el viejo tiene razón, hermano. Usted también es que no le cree. Sí, parce, pero es que el man también es muy desorganizado. O sea, desde que él asumió, se la pasa hablando paja en todos los consejos directivos. Sí, bueno, en eso sí tiene razón y ese almuerzo se va a volver ahí una recitadera de pendejadas que, lo bueno es si se la llega a montar a Bolívar. Ah, bueno, ahí se pone... Lo coge de parche y eso que el tocayo Bolívar lo ama. Uy, pero es que ese es mucho bobo, hermano. Tiene que montársela, obvio. Va a tocar que acuda a la vieja confiable. ¿A Julianita? No, Entonces... eso háblele del último Aureliano y verá que ese man entra en trance y termina haciendo una disertación sobre Hello Kitty. No, parce, la última reunión dice que el man haciendo una disertación de Hello Kitty y Aureliano Buendía. No puede ser. Párchese. Nos vemos, mijo, lo dejo ahí comiendo. Qué actuación, qué performatividad. Fotografía, guión, impresionante. Vestuario, todo. Tengo 2 palabras para describir esto. Impresionante. Esto es algo muy bien trabajado. Totalmente. Es meses. Muy pensado. Meses. Es un guión que... Sí. Claro, es de esos guiones que estaban por allá esperando a que algún gran director los rescatara. Ajá, tal cual. Y salió. Tal cual. La hora del almuerzo, escrita por Daniel González y Pedro Rojas, producción del Tercer Canal para No Copeo y La Central. Ahí están. Aquí, este es el tercer episodio que ponemos acá. Son 5. Si quieren, si van al día, porque la están viendo en el No Copeo, y quieren ver el último episodio, pues esta es la semana en la que lo vamos a proyectar en el No Copeo todos los viernes mediodía. Y mientras tanto pueden irse poniendo aquí al día en la central. En la central. Bueno, eso nos lleva al final del programa. Muchas gracias. No, todavía no. Falta la trivia. Falta la mejor sección, la más goleadora de este programa. Bueno, he recibido buenos comentarios del quién dice qué. ¿Verdad? De quién dijo qué. Bueno. Sí. Está muy chévere, sí, me gusta. De la sección de Diomedes, muchas risas. Y entonces pues lo quise repetir. Ok. Entonces, para quienes no saben, quienes están llegando, son 5 preguntas, desde los 200 hasta los 20,000 pesos, 2 ayudas, 50-50 de ayuda al público. Y hoy en el ¿Quién dijo qué? Vamos a hacerlo versión trinos de Gustavo Petro. Genial. Voy a leer en cada pregunta 4 trinos. Ajá. Bueno, 4 frases, 3 Ajá. son trinos de Petro y el otro no. Okay, Usted tiene que decir cuál no lo escribió Petro. Listo. ¿Listo? Listo. Entonces vamos por 200 pesos. Vamos. Primera pregunta, ¿quién dijo qué? ¿Cuál de las siguientes no es un trino de Gustavo Petro? A. A las 3 hablaré en RCN Radio sobre seducción y sexo. Tema difícil en público.
B. El sexo con amor es la utopía de una civilización que le teme al sexo y que desconoce el amor. C. Hay dos cosas que he aprendido en la vida. A no acostarme con mujer de la que no nazca nada en mi corazón y a no comprar el sexo cuando aún soy capaz de la seducción y de la poesía. Siempre hay que combinar la sexualidad con la cultura. Eso se llama erotismo, te lo aconsejo. Ahora bien, si logras que la energía tuya y del universo recorra todas las células de tu compañera, logras, creo, la máxima posibilidad vital del ser humano. Eso no se puede comprar, así que no te equivoques conmigo. Papacito, weón. Papacito Gustavo Francisco. No va a poder terminar esta pregunta. Me siento malito. D. Sin el sexo se extinguiría la humanidad entera. Upa. La A. ¿La A? La A. A las 3 hablaré en RCN Radio sobre seducción y sexo, tema difícil en público. Sí. Última palabra. Última palabra. No, muchachos. ¡Déjalo bien! Hasta acá llegamos, estaban muy buenas. No, ¿cómo puede ser? ¿Cuándo trinó eso? Eso lo trinó como en el 2011. No. No, pero trino de Petro. 2011 no lo puede. La que no era es sin el sexo se extinguiría la humanidad entera. Ok. Esa no era de Gustavo Petro. Bueno, sigamos. Podemos seguir, pero pues en esta no le pago. Plátano, sí, la reforma tributaria le aplica. Bueno, sigamos al error. Entonces. Segunda pregunta. ¿Quién dijo qué? A. Tú de amor creo que poco. B. No sea mentiroso, no odie. Un joven que odia jamás amará. Los jóvenes que aman están más vivos. Jóvenes, a amar. Amor a las personas, a las gentes, a las causas. Amar a la mujer con toda o al hombre que lucha por la vida. C. La política hay que hacerla con amor. El amor hay que hacerlo con política. Amaranta Hank. Era el eslogan de Amaranta Hank. Yo no odio, Catherine. Yo amo. He amado mucho y lucho por amor. Este es el Petro poeta. El primero era el Petro sexual. Este ya es el Petro romántico. El Petro fruit de la pasión. Juepucha. No, opciones. 50-50. 50-50. A. Tú de amor creo que poco. C. La política hay que hacerla con amor. El amor hay que hacerlo con política. C. Sí, la primera. Última palabra. Sí. ¿De quién es la C? No, yo la escribí. No. Gustavo Francisco II. No, es que sí, no, a mí se me olvidaba que estaba con otro gran poeta. Claro. No. Bien, vamos a la tercera pregunta. A ver. ¿Cuál no es un trino de Gustavo Petro? Este es el Petro futbolero. ¡Epa! A. Se nos va un genio del fútbol. Un luchador incluso contra sí mismo. Un hombre de barrio pobre que nunca se avergonzó de su gente. Un rebelde. ¿De Maradona? De Maradona. B. Hay que retomar el proceso de Peckerman en el fútbol colombiano. Trino de Petro. Ajá. C. Siendo niño, miré en pantalla en blanco y negro a Pelé en el Mundial de Fútbol. Mi papá me dijo que era el mejor jugador de fútbol del mundo. Hasta que vi a Omar Pérez. Hoy creo que mi padre tenía razón. Un mensaje solidario a su familia y a todo el pueblo de Brasil que tanto lo amó. Que en paz descanse. Okay. D. Hoy ha muerto un grande. Mi solidaridad con la familia de allegados de Miguel Ángel Russo. Lo que hiciste no se olvida. En el 2017 les partimos bien el orto. ¿Cuál no es un trino de Petro? Obviamente la D, porque Petro nunca celebraría un triunfo de Millonarios.
Sencillo. Sí, efectivamente es la E. Muy bien. Cabrón. Cuarta pregunta. ¿Cuál no es un trino de Petro? Le Ajá. queda una ayuda. Sí. A. Sueños. B. No confundas tasa nominal de interés con tasa real. Si bajamos más la inflación de la tasa nominal de interés del Banco de la República, lo que sube es la tasa de interés real. Es lo que ha pasado. C. Usted, Álvaro, brinda aguardiente y la gastritis no me deja tomar aguardiente. Puede venir como antes a mi oficina y se toma un buen tinto y hablamos. D. Solo el pueblo apaga el frío del palacio. Ush. Qué difícil. Yo diría que la A. ¿La A? ¿Sueños? Sí. No sé. Quiero la ayuda del público. La ayuda del público. ¿Cuál no es un trino de Petro? A. Sueños. B. No confundas tasa nominal de interés con tasa real. Si bajamos más la inflación que la tasa nominal de interés del Banco de la República, lo que sube es la tasa de interés real. Es lo que ha pasado. C. Usted, Álvaro, brinda aguardiente y la gastritis no me deja tomar aguardiente. Puede venir como antes a mi oficina y se toma un buen tinto y hablamos. D. Solo el pueblo apaga el frío del palacio. ¿Qué dice? Venga. Ah, sueños también. Concuerda. Sí, estoy seguro que la B y la C las trinó hace poco. Ajá. Y la D la dijo. O sea, usted tiene seguro la de la tasa nominal. Sí, me Eso la es aprendí. Petro. Me la aprendí yo. Tomé apuntes y todo ese trino, creo. Y la D la ha dicho, pero nunca la he visto trinada. Ajá. Esa era mi O sea, duda. esa es su duda. Sí, pero no, de acuerdo con el Sueños. pueblo. Vamos con A, sueños. Vamos. No. ¿No? ¿Paila? Era la D. Era ¿Sí? la D. Sí. Sí, la D. Vale. Pues, sí, pero la A, sueños, es un trino de Petro. Ok. Pone sueños. La D, ¿no? Sueños. Seguramente retrinando algo, ¿no? Retuiteando algo. Sí, efectivamente. Sí, una foto de María Fernanda. Una foto de Juliana Guerra. De Julianita, la pasante, ¿no? Sueños. La pasante de la sí, serie, no, no nadie. otra persona. De otro país. La futura. La otra ya. La otra ya no es sueño. ya no es un sueño. Sino recuerdos. Y así con la S, recuerdos. La próxima gobernadora del César. La dicen. juventud humana. Bueno, última pregunta, como Epa. para cerrar. A ver. ¿Cuál no es un trino de Petro? A. Yo a usted no le tengo miedo. García Márquez no temía de Aureliano. Aureliano fue su obra y ahora obra el último. B. Así era Bolívar, un hombre de la fiesta y la alegría y también de la guerra. No se podía quedar quieto por su energía desbordada. Guapa. C. Pipi loco. La única adicción que tengo es el café por las mañanas. D. Un ejército del pueblo y para el pueblo. Que no despierten el jaguar. Encontrarán la tormenta y la derrota. ¿Cuál no es un trino de Gustavo Petro? ¿Me puede repetir la A y la B? Es tan amable. A. Yo a usted no le tengo miedo. García Márquez no temía de Aureliano. Aureliano fue su obra y ahora obra el último. B. Así era Bolívar, un hombre de la fiesta y la alegría y también de la guerra. No se podía quedar quieto por su energía desbordada. No sé. Como Ya no sé, no la tiene C. ayudas. ¿La C? La única adicción que tengo es el café No, por sí la las trinó, mañanas. sí, esa sí la trinó, Esa sí esa la- sí la trinó. Sí, esa es más Y conocida. la del jaguar también. La del jaguar. La del jaguar también. Y es que la B me suena a él, pero no la recuerdo. Ajá. B. ¿B? B, sí. No. ¿No? No, Oh, parce. ¿cuál era? La A. ¿La A? Ok, Sí. ok. Yo a usted no le tengo miedo. García Márquez no temía de Aureliano. Aureliano fue su obra y ahora obra el último.
Ah, juraba que era parte del trino ese larguísimo de la primera pelea con Trump. No, todos los que traje hoy eran completos, no eran Ok, extractos. ok. Y fue difícil. Ah, no, así no. Porque es que uno entra al Twitter de Petro y de hecho iba a hacer Claro. algo como dije, bueno, puede ser chistoso al principio, pero después al final va a ser una mierda. Y es que iba a coger uno de Trump que daba como 6 pucha, páginas. no, es que se da- Iba a leer las 6 páginas. Se da pero mucho no. agarra. Oiga, y Petro y todos los berracos políticos ahorita creen que son súper interesantes y se largan unos posts en Twitter de páginas. Inmamable. O sea, de verdad, ningún político es tan interesante No. como para que se explayen más de 280 caracteres. Sí, eso es lo justo y Por necesario. favor, sí, Ya, qué horror. no más. Uy, Twitter se volvió infumable por eso. Yo ahora solo sigo cuentas de chistes y pendejadas porque, de verdad, ¿Sí? leer a toda esa gente ahí con esos largueros. Qué Uy, mamera. no, qué mamera. No, sí, no, son unas disertaciones, además re mal escrito todo. Además de todo, sí. No. Los políticos no son interesantes. Asúmanlo No, y verán que es les verdad. va a ir mejor. Es verdad. Pero bueno, Oiga, hasta gran ahora sección. llegó la Qué actriz. trinazos los de Petro, marica. Es un poeta. Un poeta, de verdad. Poeta de los nuestros. Sí. Oiga, chimbita. Bueno, gracias por No, invitarme gracias a nuevamente. ti por el programa Este de hoy. programa oye. tan, Muy chévere. tan agradable siempre. Sí, lástima que no sea con Alfredo Serrano, pero yo Algún día me sigo llegarás a viendo él. motivado. Oiga, entonces un saludo a toda nuestra audiencia. No se les olvide compartir este programa, comentarlo y vernos el próximo viernes en el No Copeo a las 12 del día. Nos vemos.